historia en la Biblia que nos enseña y nos ilustra. Bueno, hay muchas historias, pero yo escogí una historia de bendición. Abraham y Lot. Usted sabe que Abraham desciende a Egipto y tiene una situación muy vergonzosa. Le dice a su esposa: decirle al mundo que sos mi hermana, porque si no me van a matar. Y compromete su familia, compromete a su esposa. Su sobrino Lot, que ha perdido a su padre, le ha acompañado en todas las jornadas. Y en esta jornada de vergüenza, él también va con él. Finalmente, Dios, que tiene la intención correcta siempre, rescató a Abraham y por ende a Lot, su sobrino, de la situación tan fea en la que estaban involucrados. Pero ahora se da otro problema. Y el problema que se da es que Dios los bendijo de tal manera que no supieron administrar bien la bendición de Dios y se pusieron a pelear. A veces nosotros permitimos que la bendición de Dios nos afecte. Muchas veces cuando no la tenemos y la buscamos y le decimos: Señor, ayúdanos, bendícenos y restáuranos y rescátanos, pero cuando conectamos con alguna situación de bendición, muchas veces es muy fácil dejar a Dios de un lado y olvidarnos de Él. Algo así les pasó a estas personas que han salido de Egipto, al igual que nosotros también hemos salido de Egipto. Dios los bendice de tal manera que tienen que separarse. Fíjese pues, la bendición esta vez causó desunión. Si quiere seguirlo, la lectura conmigo, esto está en Génesis capítulo 13 y versículo 7. Dice que eran tan ricos que entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo, sigue diciendo el versículo 7, también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Es como decir, tenían que compartir el espacio. La cosa no pintaba tan bien. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, o Abraham en este caso, le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan de nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Yo te quiero, yo te aprecio. No permitamos que el conflicto nos afecte. Y dicho sea de paso, si usted tiene conflicto con alguna persona y problemas y rencillas, no los ignore, enfréntelos. Sobre todo si esas personas son importantes para usted. Y llegue así, esta es una muy buena manera de conciliar. ¡Hey! No nos peleemos. Está bien que tengamos diferencias, pero que esto no nos separe. Hablemos. Abraham nos enseña eso. Somos parientes cercanos. Y entonces Abraham le dice estas palabras: toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. A veces hay que poner un poquito de distancia entre las personas que uno ama, ¿no? Aquí están los límites. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo te amaré la tierra de la derecha. Y si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Usted conoce la historia bien. Lot sube a la montaña, se para y de pronto hacia un lado se ve una llanura fértil y hacia el otro lado opuesto se ve una tierra árida y seca. Y entonces Lot, que tiene mucho ganado, dice: yo quiero la llanura. Abraham tiene mucho ganado también, pero a Abraham le va a tocar la arena. Después de todo fue su propuesta. Aparentemente Lot ganó y Abraham perdió. Aparentemente. Pero cuando continuamos leyendo la Biblia, y por eso no debemos nunca irnos con la finta de las personas, tenemos que ver su desempeño.
Si usted está escogiendo esposo o esposa, mire el desempeño y no se fije en lo que le están diciendo. Mire el desempeño. Cuando usted va a formar una relación de negocios, aprenda a observar el desempeño. Lot, a los pocos años, era tan pobre, pero tan pobre, lo perdió todo. Perdió sus ganados, perdió su esposa. Algunos darían cualquier cosa por perder la esposa. Ninguno de ellos está acá, pero algunos sí lo darían. Perdió todo. La situación de Lot fue tan caótica que ni sus hijas pudieron encontrar marido y tuvieron que hacer una relación incestuosa, desfachatada, desagradable a Dios para tener descendencia. Y entonces uno tiene que parar, hacer un alto en la vida y entender por qué alguien que lleva una curva no la mantiene, al contrario se empobrece. La Biblia nos enseña de eso, pero si al contrario vemos a Abraham, que escogió lo seco, que escogió perder aparentemente, con los años Abraham se mantuvo y cada vez fue creciendo. Cumplió el versículo de Proverbios que dice que la luz del justo es como, o que la vida del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Queridos hermanos, el creyente en Dios debe ser una persona que no importa dónde empiece, pero debe de tener un crecimiento hacia las cosas de Dios, y esas cosas deben de impactar la vida. No le crea a la religión. La religión es el método humano para entender a Dios, pero muchas veces nos perdemos en ella. La vida de fe delante de Dios es una vida que va mejorando continuamente, y que esa sea su meta. No le crea a aquel que le dice: ¡ay, aleluya, gloria a Dios, bendición!, pero que su vida no tiene un testimonio. Tenemos que transformar la vida. Eso es ser un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Si usted no tenía ese entendimiento, por favor tómelo y decida a que su vida va a ser una vida de transformación, que cada vez su vida va a ser mejor. Claro, a veces se tendrán menos fuerzas porque la edad pasa la factura, pero más conocimiento, más entendimiento, más sabiduría, más bendición. Y se tiene que transformar, se tiene que reflejar en todo aquello que nosotros somos y hacemos. Como le digo, la religión habla mucho de métodos para entender a Dios y para reflejar a Dios, pero la puesta en práctica de la palabra de Dios debe de reflejar en nosotros algo distinto. Sin embargo, ¿cuál fue el problema de Lot? Si me preguntan cuál fue el problema de Lot, le diré que el problema de Lot fue acostumbrarse al mundo que lo rodeaba. Con su tío, Lot tenía una luz de la escritura. Con su tío, Lot tenía los mandamientos de Dios. Pero cuando él se fue de ahí, con su tío, él vio que en Sodoma era permitido vivir de esta manera y se empezó a acomodar. Y poco a poco empezó a hacer negocios dudosos, empezó a perder la ética que había aprendido de su tío, empezó a permitir la idolatría alrededor de él. Su esposa se casó con una esposa idólatra. Perdieron los valores del reino. No fue de un día para otro, fue muy sutilmente, fue poco a poco. Se acomodó. Se fue acomodando. Un día le dijeron: no, ¿para qué ir a la iglesia? No, Dios está en todas partes. Y se acomodó. Oh, ¿para qué orar? No, un día no va a estar bien. Si Dios, con que tú lo pienses, lo escucha. Y sí es cierto. Sin embargo, el tío, él mantuvo su ética de trabajo y su final fue muy distinto.
esto sigue siendo un peligro. Jesús lo pone de la siguiente manera en el capítulo 17 de Juan. Cuando en esa cena que recordábamos hace unos momentos, Él dice estas palabras. Él está orando ahora, está terminando la cena y ahora está orando por su gente y les dice, le dice a Dios, le dice al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal, del maligno. Y luego el verso 16 lanza una declaración muy interesante con respecto de usted y con respecto de mí. Está orando por nosotros. Pero el verso 16 dice algo maravilloso. Al igual que yo. ¿Al igual que quién? Al igual que Jesús. Al igual que Jesús. No es cualquier persona. Al igual que Jesús. Ellos no pertenecen a este mundo. ¿Cómo leemos eso? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué va a pensar usted a la hora de salir acá? Yo me siento muy chapín, estoy orgulloso de ser chapín, aunque la selección no lo refleje. Yo estoy orgulloso de ser chapín, estoy contento de ser chapín. Y estoy seguro que las personas que han nacido en El Salvador lo están con respecto a El Salvador. Estoy seguro que los que han nacido en México lo están con respecto de México. Pero yo estoy contento con ser chapín, y sin embargo la escritura aquí me está diciendo que yo no pertenezco a este mundo. ¿Y qué está tratando de decir? Que no debiéramos de vivir de acuerdo a cómo se vive acá. Está diciendo que del seguidor de Jesús se espera una ética mucho más elevada. Se está diciendo que se espera unos paradigmas mucho más elevados, una mentalidad mucho más amplia que de los hijos de las tinieblas. Está diciendo que de los hijos de Dios se espera que vivan de acuerdo a Jesús. Jesús nunca vivió escasez, excepto en un lugar, en la cruz. Ahí no pudo tomarse ni un vaso de agua. Jesús nunca vivió ignorancia. Siempre supo. Él se esforzó. A la edad de 12 años ya se había bebido toda la Torá, todo el Antiguo Testamento. Y Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro paradigma a seguir. Está diciendo que no pertenecemos a este mundo. Lo que Pablo confirma en el capítulo 12 de Romanos, en donde dice: por lo tanto, amados hermanos, sí, es para nosotros. Les ruego. ¿Usted alguna vez rogó a alguien? No, mi amor, no me dejes, por favor, no me dejes. Para que sepa, para que conecte que es de rogar. Sí, decime que sí, te bajo las estrellas y la luna, pero decime que sí. Yo le rogaba a mi mamá: no me vaya a pegar, no más hincho, por favor. Mi hermana no, mi hermana decía: haga lo que tenga que hacer. Yo era más hipócrita. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio. ¿Usted sabe qué es un sacrificio? Un sacrificio es levantarse a las 6 cuando uno se quiere levantar a las 8. Un sacrificio es quitarse el pan de la boca y dárselo a los hijos. Eso es un sacrificio. A veces pensamos que como Dios nos lo ha dado todo, no tenemos que hacer sacrificios. No, hermano. En la vida cristiana tenemos que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios. Tenemos que esforzarnos. Es partirse el lomo. La vida cristiana no es fácil. Es trabajar. Que sea un sacrificio vivo, y santo. La clase de sacrificio de la que Él se agrada. Él se agrada del esfuerzo. Él se agrada de los que se esfuerzan, de los que lo buscan, de los que hacen cualquier cosa. Cuando alguien me dice: no tengo tiempo para buscar a Dios, yo me río. Porque no es que no tenga tiempo, es que no está en sus prioridades. Porque aquel que tiene algo como prioridad encuentra el tiempo. Ahora, si mi prioridad
son los deportes, aunque tenga que trabajar, voy a encontrar el tiempo para verlo, para seguirlo. ¿Me doy a entender? Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice Pablo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Queridos hermanos, es bien interesante. Entonces termina diciendo: aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí, uno piensa que para conocer la voluntad de Dios uno tiene que orar y decir: Padre, muéstrame tu voluntad. No, para conocer la voluntad de Dios tú tienes que transformarte, tienes que presentarte como un sacrificio vivo, tienes que estar dispuesto a morir a tus costumbres, tienes que estar dispuesto a trabajar, a esforzarse. Entonces, dice esta escritura, aprenderán a conocer la voluntad del Señor. Es el fruto, es el resultado de un esfuerzo. A esto le llamamos nosotros ser buenos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque lo somos, lo querramos o no. Vamos a representar, porque hemos sido comprados con su sangre, vamos a representar a Dios, lo querramos o no. Pero lo vamos a representar como lo representó Lot, o lo vamos a representar como lo representó Abraham. Porque muchos de nosotros que no queremos el esfuerzo, que no queremos pagar el precio, nos va a pasar la de Lot. Nos va a pasar la de Lot. Sin embargo, Abraham nos tiene mucho que enseñar. Volvamos a ver qué pasó con Abraham. Abraham mira cómo su sobrino escoge la mejor parte y yo estoy seguro que para sus adentros pensó: yo y mi gran boca, ¿verdad? Tenía que decirle que nos separáramos. Y de pronto volteé a ver hacia lo que le tocaba a él. Y ahora, ¿cómo hacer para darle comer a mis ganados? De plano que me voy a quedar sin plata. De plano que no voy a poder pagar las cuentas. La señora se va a enojar conmigo porque cuando nos corten la luz, ahí va a estar fregado. Porque vio el mundo físico. El mundo físico nos afecta. Es una probabilidad. La vida pasa. No estoy tratando de ignorar eso. Estoy diciendo que la vida no es fácil, pero estoy diciendo que nosotros representamos a Dios y lo vamos a hacer o como Lot o como Abraham. Y Abraham voltea a ver y dice: bueno, a paso dado, como dice el dicho, a golpe dado no hay quite. Tengo que hacer el esfuerzo, voy a cumplir, ni modo. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció en las ciudades de las llanuras. Yo imagino esa mañana, al otro día, cuando Abraham ha levantado su carpa y se levanta Sara. ¿Qué te pasa, mano? Mira dónde nos trajiste a vivir. Hubiéramos estado mejor en la limonada, dice, porque allá por lo menos nos llegan los partidos del Mateo Flores. Pero ¿para qué quería Sara el Mateo Flores? Puras chamuscas juegan ahí. Yo me imagino a Sara, ¿qué onda? Pero Abraham sabe que algo va a pasar. Y dice la escritura: los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. O sea que encima de que estaba seco y no había oportunidades, encima la gente, el vecindario era terrible. Más brava doña Sara. Llévese usted a su mujer a vivir a un lugar que no le gusta y me va a contar. De verdad, tengo un dicho, hay un dicho que se lo aprendí a la sabiduría de los hebreos. Y el dicho dice así: si tu esposa te pide que saltes de la ventana, órale al Señor que por lo menos estés en un primer piso, porque seguramente saltarás. La mujer como lo friega a uno, hermano. Sí, ustedes mujeres piensan que no influyen en los hombres. No, hermano. Uno está todo el tiempo pensando: es que ¿qué le voy a decir?
Uno va a llegar a cierta hora y tenía que llegar a cierta hora. Y peor se va a ver. De verdad. De verdad. La mujer es la influencia más grande en la vida del esposo. De verdad. Dígale que se va a ir y ahí va a ver. De verdad. De verdad. Se lo voy a decir coloquialmente. Sin casacas, pues. Así que la mujer está, ¿a dónde me trajiste a vivir vos? Mira, está seco, no hay nada. ¿Dónde van a jugar los patojos? Entonces Abraham le dijo, no tenemos patojos. Ah, bueno. Pero mira esos, pecan y mira, aquí la cosa es peligrosa. Y yo quiero ir yo quiero sacar el carro e ir a la megapaca. Y aquí me van a asaltar. Complicado. Después de que, sigue diciendo la Biblia, Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mire esto es bien interesante. Abraham escogió representar a Dios. Lot escogió adaptarse al mundo. Después de esto el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra serán imposible contarlos. Recorre la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Y yo le quiero compartir dos cosas aquí. La primera, Dios le dijo a Abraham, mira y toma posesión. No le estaba hablando de invadir, de poner una champa y de quitarle al gobierno o de quitarle a los ricos o invadir, no. Pero Dios le dio una palabra. ¿El dueño de todo quién es? ¿Quién es? Ok. Entonces lo que Dios le dijo es, empezate a concebir como mi administrador. Empezate a pensar que la tierra que está delante de ti, tú me la vas a administrar. Le dio una mentalidad nueva. Lot fue con una mentalidad a Sodoma de adaptarse. Pero a Abraham Dios le dio una mentalidad distinta. Le dijo, ¿sabes qué, hijo? Mira, porque eso va a ser tuyo. Guatemala es nuestra. No es del narcotráfico. Tenemos que tomar el pedazo donde estamos, es nuestro. Y por favor, hermano, no estoy hablando de un tema físico, aunque llega a serlo, pero estoy hablando de una forma de ver las cosas. Estoy hablando de una mentalidad. Hermano, no nos veamos como tenemos que llegar a dar como que somos el hijo del entenado, ¿verdad? Usted nunca ha visto, en algunas casas tienen empleadas y a veces las empleadas tienen hijos y el hijo a veces está ahí con que no puede tocar porque no es su casa. Y a veces nosotros vivimos la vida así. Pero para ser un embajador de Dios, nosotros tenemos que conectar que Guatemala es de Dios, que esta tierra es de Dios y que Él quiere que nosotros administremos sus principios en esta tierra. Lo que pasa es que yo no estoy hablando de tomar el gobierno político, el control político. Yo le estoy hablando a usted de hacerlo desde la plataforma espiritual. Yo le estoy hablando de lo importante que es cómo usted ve las cosas. Es importante que nos veamos como siervos de Dios y si somos siervos de Dios, vamos a administrar la gloria de Dios. Por supuesto tenemos que conocer la Escritura, por supuesto tenemos que esforzarnos, pero el punto es muy distinto, porque Lot llegó con la intención de acomodarse a las personas, de caber. Es como la presión en los muchachos, ¿verdad? A los 13, 14 años, estoy seguro que alguien se va a acercar con nuestros hijos y les va a proponer, hey, échate un cigarrito, mano. Hey, le va a proponer a nuestras hijas, hey, acuéstate conmigo. Es la vida.
en ese mundo en el que vivimos, es la forma de hacer las cosas. Les va a poner a, hey, échate un pito, mano. Eso va a pasar. Nosotros no podemos poner a nuestros hijos en una burbuja que no se vaya a dar. Y entonces esa presión va a pesar sobre ellos. Pero si ellos llevan una mentalidad de que son administradores de Dios, van a poder decirle al tipo ese: no, porque yo represento a Dios. ¿Yo qué quiero? Yo no quiero decidir por mis hijos. Yo quiero que ellos decidan por ellos mismos, pero que lo hagan de acuerdo a los principios de Dios. Para eso tengo que yo pensar así como: hey, recorre la tierra, esto es tuyo, Dios te lo ha dado, Dios te lo ha dado. Ahora, si ya no lo quieres, si no peleas por eso, si no batallas por eso, eso es otra cosa. Entonces no te quejes. Pero el punto es que Dios nos ha dado nuestras colonias, Dios nos ha dado nuestros barrios, los lugares donde Dios nos los ha dado. Por eso llegamos ahí. No es casualidad que tú vivas donde vives, no es casualidad que tú trabajes donde trabajas, sino es un espacio de tierra donde Dios te ha dado a ti, para que tú actúes de una cierta manera. En un momento vamos a llegar a eso, pero lo que quiero dejarte claro es que el modo donde está, el medio ambiente donde estás, Dios te lo ha entregado a ti para que actúes de una cierta manera. Y tienes que aprenderte a ver como un administrador de Dios. Lleva esto a tu vida, lleva esto a tu medio ambiente. Sí, ay, ¿y qué voy a hacer yo si todos los que me rodean no le conocen, no quieren, se van a burlar de mí? Pues que se burlen. No te digo yo de Abraham, pues ahí estaba Sara, seguramente estaba algo trompis, porque las esposas se ponen trompis. Es algo que no podemos controlar. Es un don que Dios les ha dado. Y uno sabe cuando están trompis, hermano. Y ese famoso, ¿qué tiene cielo? Nada. Casaca, hermano. Casaca. Pero no es el tema hoy. En matrimonios vamos a hablar un poquito de eso. Pero hoy el tema es que en medio de nuestras circunstancias tenemos que aprendernos a ver como Dios nos ve y como Dios nos ha delegado. Y Dios nos ha dado la tierra que está delante de nosotros. Tenemos una responsabilidad hacia lo que está delante de nosotros. No huyamos de vernos así, no huyamos de influir, no huyamos de compartir, no nos alejemos de decir: sí, yo creo en Dios, ¿y qué? No nos alejemos de proponer, de vivir, de pensar, de entender que Dios es el dueño de todo. Guatemala es de Dios. Aunque la hayan saqueado en estos años, Guatemala es de Dios. Y tenemos que hacer algo para impedirle. Tenemos que hablarle al espíritu de corrupción que se vaya de nuestro país. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Empieza en el mundo espiritual. Empieza en el mundo espiritual. Pero a veces estamos tan preocupados de Miguel. ¿Sabe quién es Miguel? Miguel. Yo quiero que me bendiga, Señor. Yo quiero que me cuide, Señor. Yo quiero que me provea, Señor. Y está bien, porque Dios lo va a hacer. Pero Dios te está diciendo: yo también tengo un trabajo para ti. Así como tú estás orando hacia mí para que yo te provea, yo también tengo un trabajo. Tengo una responsabilidad. ¿Quieres que yo haga esto? Ok. Mira la tierra delante, extiende. Y yo me imagino a Abraham: pues tierra y todo va a ser mío. Y vaya a ver usted lo que es hoy. Es un oasis. Vaya a ver usted lo que esa tierra es hoy. Sigue siendo, se sigue cumpliendo. Y Dios usa las formas que Dios quiera, pero se sigue cumpliendo. Y donde están los hijos de Abraham, hay prosperidad. Es una cuestión de actitud. El segundo punto vital está en el versículo 18. Entonces Abraham se mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y ahí construyó otro altar al Señor. La segunda cosa es construir un altar. O sea, si lo primero es vernos, lo segundo es construir un altar. Déjeme contarle una historia para tratar de ejemplificar esto. Hace algunos años, viviendo en San Antonio, Texas, llegó a verme mi papá e iba con mi suegro. Pero en ese entonces no era mi suegro. Era buena onda, nada más.
Ahora suegro buena onda. Y entonces un hermano de la iglesia nos invitó a almorzar en el sur de San Antonio, a su casa. Y cuando llegamos, él tenía una propiedad bastante grande. Y en la malla de entrada tenía una bandera mexicana muy grande. Muy, muy grande. Él es, o era, no sé si vive todavía, estoy hablando de los 90s, originario de Coahuila, México. Y entonces yo, que siempre me gusta saber dónde estoy, le pregunto al hermano, brother, dígale, le digo, mire, ¿aquí todavía es San Antonio o ya estamos en otro condado? Le dije, ¿dónde estamos? Y él me respondió, yo la calle no sé dónde es, pero de la puerta para adentro, aquí es México, me dijo. Así me dijo, esto es México. ¿No viste la bandera?, me dijo. Es un rótulo visible, me dijo, que aquí adentro es México y nos regimos por las leyes mexicanas. Es más, y me dijo algo, aquí está el tequila para probarlo. Amén, hermano, le dije yo. Y sacó una botella de tequila y tenía un gusano abajo. La primera vez que yo miraba algo así. Y yo dije, reprendo al diablo. Los restos no se lo cuento, pero lo que quiero hacer con usted es que si nosotros captáramos eso con respecto del reino de Dios, imagínelo, que nosotros entendiéramos que donde nosotros estamos hay una bandera. No sé cuál será la bandera del cielo, quizás será su corazón, pero allí nos vamos a regir por los principios y por las leyes de Dios. Pero que la gente lo supiera. Abraham se para y levanta y construye un altar en una tierra en donde todo el mundo era tan idólatra que tenían un culto a Baal. Le voy a decir qué significa el culto a Baal. Baal estaba ahí, le hacían piedras, y la gente, para adorar a Baal, esto es cochino y esto es asqueroso, llegaban, se ponían delante de Baal y se ponían a llorar y defecaban frente a Baal. Esa era la adoración de Baal. Por eso es que Baal es una abominación a Dios. Era terrible, pero era lo que estaba ocurriendo. Por eso usted no se imagina las perversidades de esta gente. Quemaban a sus hijos para agradar a un otro Dios. Yo a mis hijos les echaría bloqueador para que no se quemaran, ¿verdad? No me gusta que ni el sol los queme. Pero era terrible. Y sin embargo, él levanta un altar. ¿Con qué propósito? Que cuando la gente pasara, miraran el altar, es así como, ¿qué es que tú ves? ¡Hala! ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo tampoco. Algo así que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no lo dije bien porque no tengo yo francés en mí. Bien, tengo francés en mí. Hoy en la mañana me comí 2. El punto es que todo el mundo preguntaría, ¿por qué ese altar no tiene una imagen ni un ídolo? ¿Por qué no tiene? Es inconcebible, no se puede entender, porque en el mundo donde Abraham vivía, todos los altares estaban dedicados a una imagen, pero ese no estaba. Así que Abraham se iba a tomar el tiempo de adorar a Dios ahí, y la gente lo iba a ver, y esa era la forma de Abraham testificar de Dios. Hermano, construir un altar es ser un embajador donde quiera que tú estás. Es vivir con los principios. Significa tomar una postura que se pueda crear. Hey, yo no voy a mentir en la empresa. Yo no me voy a llevar los lapiceros de la empresa porque eso es robarle a la empresa. Hey, yo voy a actuar de esta manera porque la Biblia me lo pide. Hey, mi vocabulario va a ser de cierta manera. Mis conductas van a ser de cierta otra manera. En medio de la oscuridad e idolatría, Abraham levantó un altar a Dios. En medio de donde nosotros vivimos, necesitamos seguir levantando altares a Dios que le digan a las personas, no la religión que tenemos, sino el Dios a quien servimos. Un Dios que tiene todo un código de entender la vida. Levantar un altar significa sacar tu evangelio,
Significa dejar que la fe deje de ser algo personal. Significa tomar una postura sobre el matrimonio gay. Significa tomar una postura sobre las drogas. Significa tomar una postura sobre el narcotráfico. Significa tomar una postura sobre las situaciones que están afectando nuestro país en este momento, y una postura en la cual Jesucristo se lleve toda la gloria y toda la honra, porque es lo que Él explicó y dijo en su palabra que habría que hacer. Significa vivir de una manera, significa vivir de tal manera que cuando las personas vean cómo vivas, te pregunten: hey, ¿tú por qué te comportas de esa manera? Y que tú puedas responder: porque Dios me pide que comporte de esa manera. Significa que tú vayas transformando tu vida poco a poco, cada vez más, como la luz de la aurora. Significa que te cases con el cambio personal y el mejoramiento personal continuo, y que no tengas miedo de proponer esto desde la plataforma donde estás. No significa que le digas a los demás: deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, ustedes no deberían de hacer esto. No, no significa eso. Significa que tu vida es un espejo de los principios de Dios, y que tú tienes una postura en las cosas de Dios. Eso significa tener un altar, y eso es un embajador de Dios, y eso fue lo que Abraham hizo. El miércoles profundizaremos un poquito sobre representar a Dios por medio de hablar de Él. Así que lo invito a venir. Un misionero, Jorge Santizo, nos va a compartir sobre eso, pero ¿qué hacer para levantar un altar? Yo quiero regresar a Pablo para que Pablo nos diga en el capítulo 12 y versículo 1. Estoy por terminar, de Romanos. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen. Número uno para levantar un altar: entregar. ¿Qué cosa? Todo, hermano. Todo. Estar dispuesto. Dios no te pide una parte, Dios te pide todo. Estar dispuesto a hacer sacrificios. Número 2, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la forma, esa es la verdadera forma de adorarlo. Número 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imitar. Dejemos de ser nosotros imitadores de lo cool, lo nice, lo chile. Mis hijas ya no dicen chilero. Yo cuando miraba algo: ¡ala, qué chilero! Mis hijas dicen: ¡ve qué chile! Dicen. Así dicen. Y también dicen: ¡ala, está bien cool! Dice eso. Y a veces es tan fácil imitar, a hablar de cierta manera, porque el mundo, y cuando digo el mundo, no es, me refiero a la forma de hacer las cosas, nos tira una forma de vida, una forma de conducta, y que uno pueda decir: no voy a imitar a nadie. Yo voy a imitar a Jesús, yo voy a imitar a Pablo. ¿Por qué hacer lo que hace todo el mundo? ¿Por qué ser del montón? Atrévete a ser distinto. Número 3, más bien dejen que Dios los transforme. Transfórmate, transforma tu manera de pensar, transforma lo que está aquí adentro. Deja de querer cambiar al mundo, deja de decirle a los demás qué es lo que tiene que cambiar para acomodarte, y cambia tú, transforma tu mente en esa persona que Dios te ha pedido que seas, en ese Abraham que puede ser. Piensa como Dios, piensa en grande, piensa en verdad, piensa en vida, piensa en salud, piensa en finanzas. Todo está incluido aquí. No es solo la vida espiritual, es todo lo que, como tu familia. Piensa en grande para tu familia, que Dios, que tus hijos serán cabeza y no cola. Y díselos. Piensa en grande en tu familia. Dile a tu hijo, a tu hija: tú vas a ser una princesa, tú vas a ser una sierva de Dios. Yo le decía a mi hija mayor ayer, que nos juntábamos para hablar de cosas del reino, le dije: un día te voy a ver predicando en Visión de Fe. Le dije: tú vas a ser mi sucesora, tu marido, le digo yo, se va a tener que acomodar, pero yo te voy a ver predicando, y voy a ver a tu hermana, con el permiso de Gerson, dirigiendo la alabanza. Le dije. ¿Y sabe qué me dijo? Ya lo había pensado, me dijo. Dije yo, ahí vamos. Esa es el mera cosa. Piensa en grande, hermano. Piensa en transformarte, piensa en impactar, piensa en ser la diferencia. No te acomodes a lo que te rodea. Piensa en grande. Amén.